Bueno, chicos, buenas noches. Hoy comenzamos la clase número 5. Bienvenidos a todos. Soy yo Molano y esto es A Programar, se ha dicho. Un espacio diseñado para ustedes, para crear comunidad y compartir conocimientos. En la noche de hoy vamos a ver la clase número 5, explorando bucles en React y optimizando flujos de datos. Bueno, miremos qué vamos a explorar en esta clase. Y vamos a explorar, si no estoy mal, 5 puntos de los bucles y ya les doy la palabra a los que están aquí para que me digan qué piensan que es un bucle. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una introducción a los bucles, a su importancia en el desarrollo frontend, la implementación de los bucles en React para renderizar componentes de manera dinámica, el uso de la función map para interactuar sobre arrays y generar elementos de interfaces de usuario, optimización del rendimiento al utilizar case, bucles anidados y cómo generar situaciones más complejas, exploraciones de las en casos prácticos y vamos a ver unos ejemplos también aquí en vivo, ¿vale? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mucho ruido atrás? ¿No se escucha? Listo. ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirme qué piensan que es un bucle? O si saben si es un bucle o qué entienden de lo que ven en pantalla. ¿Alguien se anima? Bueno, chicos, sin problema. Básicamente un bucle son estructuras que permiten ejecutar partes del código de forma repetitiva mientras se cumpla una condición. Entonces, como vemos en esta partecita, ahí ven mi mouse, sí. Es una repetición, muy bien, Jonathan. Tenemos tres partes principales en un bucle, ¿no? Uno es la estructura, que sería esta parte. Un segundito. Hola, Camilo, buenas noches. El otro sería la expresión lógica y lo otro, las instrucciones que se repiten. Entonces, esto es una función de bucle, ¿no? Esto es una while que se utiliza en JavaScript. Lo que vamos a ver también es por JavaScript, el map también. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, algún comentario? No van diciendo, chicos. O esta parte es clara. Y para los nuevos que están aquí, veo, por ejemplo, esta es una sintaxis de JavaScript que genera, vamos a profundizar un poquito más en la función, y es el y, que recibe un elemento, una característica en i, que dice que es menor a n, ¿cierto? Si esta condición se cumple, la s, que vendría siendo una variable, se va a incrementar. Entonces pensemos que s vale 0. Cada vez que la i sea menor a n, esta variable va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Listo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos en React? Pues aquí vemos como una propiedad, un map, y aquí vemos que se repite el color rosado, el color rojo y el color verde. Son como, lo que se está repitiendo es una sintaxis de HTML utilizando un array, que sería en este caso el map, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, y cambiando colores, que sería nuestra n o nuestro y a correr en el arreglo, ¿listo? Pues ahí vemos que son los mismos elementos, solo que cambian color. Ahora, ¿qué es el map? Esta función nativa de JavaScript permite recorrer y transformar cada elemento de un array, generando así elementos visuales de forma eficiente y efectiva. Entonces, en la parte derecha de la pantalla van a ver cómo se construye un arreglo. Esto es un arreglo de objetos, para los que no conocen qué es un arreglo, es una agrupación de elementos que pueden ser tanto numéricos, de string o de objetos, como lo vemos en la pantalla. Un objeto es algo que está entre llaves y tiene elementos o propiedades, que sería el first name, y sus elementos o propiedades tienen un valor, que en este caso el first name sería Luis, y el last name, el apellido, ¿no? Entonces, ahí vemos que el elemento se repite 1, 2, 3, 4 veces, y eso lo que quiere decir es que es una array, ¿listo? Porque se repiten los mismos elementos y lo que compone, es mi presión, está temblando otra vez, siento que todo se mueve, chicos, perdón. Y lo que compone un array, o lo que identifica en una estructura de JavaScript, que es un arreglo,
son estas llaves que ven acá en esta parte, ¿listo? Y se empiezan a repetir los ítems de una manera, tiene que ser siempre de la misma manera. Entonces ven que ambos tienen las mismas propiedades, ¿no? Y lo que ven acá abajo es una constante que está igualándose a un nombre. Una constante viene a ser una variable también que no puede cambiar, que no tiene cambios en el DOM, precisamente. Y lo que estamos viendo acá es que user se recorre por la función map y lo vamos a iterar uno a uno. Entonces vea que el map es el ítem, viene siendo cada elemento de esos que ven acá, como la iteración, y ese ítem le vamos a poder sacar sus propiedades, el first name y el last name, ¿listo? Y lo que vamos a retornar es lo que está dentro de las propiedades. Así es que se utiliza una función map dentro de JavaScript, y ya vamos a ver un poquito más cómo la podemos utilizar con HTML. Dudas, preguntas de arreglos, objetos y de lo que es map. Si quieren, dejen los comentarios y ya ahorita los voy contestando, ¿vale? Bueno, voy a mostrar esta parte. Aquí en la parte inferior se ve lo que mostraríamos en el return de esta función de arreglo, ¿no? Aquí abajo se ve que vamos a retornar el nombre con el apellido, separado por una coma, por un espacio, perdón. Esto es lo que retornaríamos en la pantalla o en el navegador. Listo. ¿Qué son los keys? ¿Y para qué los vamos a usar? ¿Cierto? Entonces, una key, en inglés, una key es una llave, es un atributo, perdón, en español sería una llave, es un atributo especial del string que debe incluir en las listas de los elementos. Las keys ayudan a React o a el DOM a identificar qué ítems han cambiado o son agregados o son eliminados. Básicamente una key, entonces, en estos términos, son, sí, otro ejemplo, son elementos como identificadores, como lo son la célula para nosotros, que van a identificar al componente o al elemento o a la propiedad o a la etiqueta HTML que que vamos a recorrer, ¿no? Entonces, como ven acá, es un LI, que un LI en HTML es lo equivalente a una lista, ¿listo? Pues así es que llamamos listas en HTML. Lo que le estamos diciendo acá en esta función particular, por ejemplo, que dice number list, es que le vamos a pasar unos props. En la clase pasada hemos visto props a un number. Aquí lo que estamos diciendo es que numbers va a ser un arreglo de números. Ya acá se me olvidó mostrarles el ejemplo, pero esto es puntualmente un arreglo de números. Entonces piensen en las llaves en 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n números, y lo que vamos a decir de acá es que lo recorra y me saque ese número. Como es un string, acá no tenemos como el otro lado que le estamos diciendo el first name o last name, sino acá le estamos pasando una propiedad que lo vuelva to string. Como es un número, lo estamos haciendo una conversión a un string. Entonces, para cuando necesiten hacer conversiones de datos, porque los datos, a pesar de que sea un número, puede venir un texto, como entre comillas, si entre comillas, podría ser un texto y no se comporta como un número. Entonces, ten en cuenta que los datos tienen características, y una de ellas es que sean string, que sean números, que sean arreglos, que sean objetos, y hay un montón de tipos de datos que se trabajan perdón, se me pasó. Que se trabajan en JavaScript o bueno, en cualquier lenguaje de programación. Y dependiendo de las características del tipo de campo, se pueden hacer operaciones matemáticas o concatenaciones, como son el caso de los strings, o mapeos, como son esta propiedad o esta función. Entonces acá, como lo que queremos mostrar, es decir, indicarle que el key va a ser un string, toString, lo que hace es una conversión de ese tipo de dato a string, lo equivalente a poner el 1, que no tiene nada, con comillas, ¿listo? Y acá abajo simplemente vamos a imprimir ese dato, ¿listo? Para imprimir en JavaScript, en React, perdón, puntualmente, se hace de esta manera con las llaves. Ahora, si ven acá estamos armando un arreglo
de una lista que vamos a retornar en un UL. Entonces, el UL en HTML es el que va a contener esa lista. Por eso tiene esta sintaxis. El UL va a contener list item. ¿Y qué es list item? Es un arreglo de LIs. ¿Listo? Entonces, esto realmente imprimiría una, por ejemplo, UL L1, L2, LI3, LI4, LI5, porque esto es lo que estamos haciendo, imprimiendo acá, ¿listo? Entonces, para que sepan, esta es la manera de manejar un map dentro de React. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Van perdidos, chicos? Escríbanme si quieren en el chat y vamos respondiendo esas dudas, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos hacer una abstracción de componentes con los case? Y se preguntarán qué es una abstracción de componentes. Entonces, la abstracción es simplificar la lógica en varias funciones o en varios archivos. Entonces, los case solo tienen sentido en el contexto del array que los envuelven. Lo que quiere decir que si yo tengo un key en esta parte, y lo estoy recorriendo acá, pues no tendría sentido. Entonces, para que esta primera frase lo que quiere decir es que este case solo es válido en esta función de listItem. Acá no tendría sentido, ¿listo? Por ejemplo, si extraemos un componente de listItem, deberíamos mantener el case de los elementos, el listItem, como está acá en el ejemplo, ¿no? Del array, en lugar de que los elementos LI del propio listItem. Ya vamos a ver un ejemplo puntual de cuando estamos haciendo un buen manejo de los case y un mal manejo de los mismos. ¿Listo? Y acá vamos a ver que se me repitió, ahí se me repitió la presentación, disculpen chicos. Que vamos a ver cuando estamos haciendo un mal uso o un incorrecto uso del key. Entonces, como ven, en esta parte, el key lo estamos trabajando en el list item. Entonces, acá está un mal uso de ese elemento, porque acá no vamos a hacer nada con ese elemento. Donde lo vamos a tocar es en el map. Como se dan cuenta, acá el map es el que nos indica dónde podemos manejar el key de manera apropiada. Entonces, solo por eso aquí está mal usado el elemento. No sé si lo notaron, pero aquí tenemos el map y acá es una función que está recibiendo props y que simplemente va a volver la lista. Entonces, cuando yo hago ese llamado entre funciones, pues estoy dando un mal manejo al manejo del key. Ahora, ¿dónde estamos dando un buen uso de ese key? Vuelve, aquí tenemos dos funciones, listItem, que es la misma que estamos acá, y el number list. Acá le estamos pasando el key del elemento, del número que está acá. Cuando se lo mandamos a listItem lo que nos va a retornar es un LI. ¿Listo? Entonces acá él los va a poner LI, Key1, LI, Key2, LI, Key3 y etcétera, ¿no? Entonces ahí sí estamos dando un buen uso, porque más adelante, por ejemplo, cuando queramos eliminar ese ítem, actualizar ese ítem, darle un cambio a ese ítem, operar con ese ítem, por este key lo podemos identificar fácilmente. Si lo tenemos acá, pues sería un poquito más complejo. No quiere decir que no va a funcionar, pero se va a complicar un poco la lógica porque tendríamos que pasarle el número de la lista al elemento y después operar el elemento para que lo retorne acá. Entonces, este es un buen manejo de los key. Obviamente puede cambiar dependiendo de la lógica. Posiblemente ustedes manden una lógica acá a listItem y acá operen y ahí sí devuelvan el elemento marcado, pero para este caso puntual, vemos que cuál es el buen uso de esta llave. Bueno, y ahora, ¿cómo integramos esto con React, no? Entonces, recuerden que JSX es la unión de HTML y JavaScript, que es una extensión que inventó React para reconocer estos elementos y que es la unión del HTML, como en este caso es el UL, y la lógica, que son las funciones y las constantes y demás de JavaScript, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que nos permite integrar cualquier expresión entre llaves, como ven estas acá, entonces aquí estamos integrando estas llaves, y dentro de las llaves, dentro del elemento HTML, vamos a tener un map que
donde vamos a poder devolver una lista. Entonces, así es que podemos hacer las integraciones dentro de React. Listo. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios continuando con lo que veníamos haciendo del login y demás para nuestra aplicación que vamos quedando desde el momento cero, ¿no? Preguntas, dudas hasta este punto. ¿Quieren que me devuelvan algo? ¿Volver a ver algo más profundo? ¿Les quedó algo que todavía no entienden? Chicos, es el momento, así nos queda para todos y para el resto de personas que sé que no pudieron venir hoy, pero que van a ver obviamente el video. ¿Todos claros? Siendo así, pues voy a pasar a la práctica. Ya les voy a volver a compartir la pantalla. Pues acá. Con esto nos vamos a ir. Yo ya tengo levantado el proyecto. Es el mismo que todos hemos ido llevando, ¿cierto? Y en este punto vamos a irnos acá y vamos a ver cómo crear ese elemento. Entonces, simplemente teníamos nuestro login y lo que vamos a hacer acá agregarles unas opciones acá abajito por si necesitamos aumentar. Vamos a agregar botones en esta parte y vamos a agregarlo de manera dinámica con un map, ¿listo? Entonces para ello vamos a crear acá un nuevo componente que se llame bucles, ¿cierto? Bucles.js y dentro de ese bucles.js eh, vamos a crear una lista, como nos muestra ya el ejemplo, la función, se llama list item. A ese ítem vamos a retornar a recoger los props. Recuerden que el manejo de los props es lo que comunica entre componentes y dentro de ese componente vamos a crear para este punto vamos a crear vamos a buscar un componente en Material UI que nos ayude a crear esto. Entonces vamos a coger, por ejemplo, chips. Vamos un chip por acá. Este puede ser. Vamos a coger estos botoncitos. Vamos a implementar estos botones. Recuerden que esto es Material UI, la librería de HTML, perdón, de diseño que estamos usando para nuestro ejemplo. Nos vamos a traer este ejemplo. Vamos a importar estas dos cosas para poderlas usar. En esta parte vamos a importarlas, ¿cierto? Y acá vamos a retornar esto tal cual como lo está mostrando acá. ¿Listo? Cambiar este return por este otro. Lo que vamos a dejar es solo uno, que no necesitamos sino uno en este punto. ¿Listo? Y me falta acá, vamos a agregar, para no le agreguemos función por ahora, dejémoslo así. Listo. Y list item, ya tenemos nuestro ítem que vamos a operar. Y lo que necesitamos acá es un export, el elemento que vamos a crear, pero esto no va a ser una función de este tipo, sino vamos a crear otra función que se llame bucles, puede ser. Y dentro de esta función vamos a retornar el elemento que queremos. Y dentro de este elemento vamos a agregar la lista que tenemos ahí arriba, que sería este list item. ¿Sí? Y ese list item, vamos a crear un map para ello. No me vamos a volver un UL. Y dentro de este ítem vamos a retornar una variable que se llame list
list items. ¿Listo? Y list item va a ser una constante que vamos a crear acá, que va a ser igual a, podría ser así, sí, o no, para no enredarlos tanto, mejor hacemos un botones, punto map, y esto sería así, sí, me falta acá crear la constante de botones, sería un arreglo, ¿cierto? Como lo dije anteriormente. Aquí le está entrando, ya voy a darle el ingreso, un segundito. Por acá, sigamos en nuestro ejemplo. Entonces, acá vamos a crear los botones, vamos a crear un arreglo de strings. Entonces, pongámosle algo más valioso como crear o crear cuenta, puede ser, cuenta, ¿cierto? Recordar clave. Y otra cosa que encontramos en un login podría ser podría ser, no sé, llamar. Vamos a ponerle aquí. Llamar, ¿cierto? Llamar simplemente. Y estos botones, lo que vamos a recordar es una lista, botón ID, no tiene que ver, esto nos queda mal acá. Se retornar una lista, totalmente, esto no va así, sería así, de botones. Listo. Hasta ahí creo que estamos bien. Aquí podríamos, este prop no es necesario acá porque no vamos a pasar nada. Ahorita si que le metemos un prop, pasamos algo no mentira, si necesitamos mostrar el prop y el label sheet tenemos que pasar el value, cambiamos el value por título. Título. Y aquí este label vamos a cambiar por props punto título de lo que vamos a crear ahora. Título, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿se acuerdan de todo esto? Van un poco enredados. Voy a dejar esto así para que lo vean mejor. Pero bueno, una buena práctica de esto es tener tabuladores para que se vea mejor, más organizado de este modo, ¿listo? Entonces aquí le estamos diciendo que tiene un key. Este key es este botón, de hecho es acá botón, y acá sería botón también. Estamos recorriendo un arreglo que tiene 3 botones, o sea, 3 nombres de botones. Lo que estamos haciendo es que ese arreglo nos va a retornar el string, por eso tenemos este botón acá. El botón .string nos va a dar el key y también nos va a enviar el título. Ese título se lo vamos a mandar por props a este list item, ¿cierto? Que es el que tenemos acá. Y le vamos a decir que imprima el título, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, veamos cómo nos queda eso. Hasta el momento solo creamos el componente. Ahora nos hace falta integrarlo porque acá no hemos hecho nada. Vamos a ir al navegador un segundito. Y vamos a ver que ahí no pasa nada. ¿Listo? Ahí no está pasando nada. Entonces, ahora, ¿cómo se llama este componente? Si bien recuerdan, acá toca hacer una importación de ese componente que acabamos de crear. Así, diría así, bucles from bucles. ¿De dónde sale el nombre for bucles? De este nombre que le tenemos acá. No es necesario ponerle la extensión JS, él ya sabe que es un archivo JS y lo reconoce. Y luego, acuérdense que esta ruta es importante. Si tuvieran una carpeta acá, dentro de componentes y otra cosa que llamen elementos bucles, por ejemplo, acá tendría que colocar el nombre de la carpeta. ¿Listo? Por ahora, como está en la raíz, o sea, está en el, entiendan este puntico
La raíz quiere decir que está en el mismo donde lo estoy llamando. Entonces, desde ahí arranco. ¿Listo? Después vemos eso de carpetas también para que lo sepan explorar. Y estos son librerías, para los que no saben, son las librerías que hemos venido instalando y usando. Entonces, esto es, digamos, esto sería así. Es propio, ¿cierto? Y estas son mis librerías que las instalo. Y cuando están así, él las reconoce que vienen de los package node modules y las busca en este node modules, que de hecho se ve grisecito porque no hace parte del repo, sino de un uso que le estamos dando adicional en nuestra plataforma. Por eso es que esto no se exporta en los repositorios, ni hace parte de nuestro desarrollo principal, aunque sí es necesario para completar el flujo, ¿listo? Pues ya lo tenemos llamado ahí y ahora es importante dónde lo vamos a agregar. Yo creo que queda bien dentro de, después de los inputs, que serían los campos de ingreso, podemos crear otra caja. Vea, aquí tenemos una caja, entonces vamos a aprovechar esa caja y vamos a crear aquí bucles, así como lo estaba mostrando en pantalla, bucles. ¿Listo? Y ahí ya lo tenemos llamado. Entonces ahí sí deberían pasar cosas en el navegador. Veamos qué pasa. Y como lo ven, ahí ya tenemos 3 elementos: crear cuenta, recordar clave y llamar. Vemos que esto se nos desalineó un poco. Ya vamos a agregar otro elemento para ver cómo se comporta si tuviéramos que agregar otro botón en este punto. Vamos a agregar otro, hecho que se llame enviar un email. Podría ser una buena opción. Y acá debería estar el... Déjenme ver, creo que esto es parte de los estilos que tenemos en el UL. Parte de los estilos, pero no lo sé bien, creo que no lo guardé. Vamos a guardar nuevamente y vamos a borrar. Esta es, está quedando con espacio, pero ahí está el elemento. O lo dañamos por algún motivo. Vamos a hacer otra prueba, un segundito. Por alguna razón me está renderizando. Ah, no, sí, ya ahora se está renderizando bien. Y me está pasando. Sí. Como ven, ahí tenemos, digamos que un problema con los estilos. Vamos a corregirlo acá para que también sepan cómo cuadrar esos estilos. ¿Listo? Vamos a hacer acá, vamos a sacar esta terminal, ¿no? Para los que no saben. Clic derecho, inspeccionar. Y ahí sale la terminal. Luego le pueden dar aquí en la flechita, se paran sobre el elemento que sería el div, y a mí me interesa puntualmente este UL, y ahí está en la lista de elementos. ¿Listo? Entonces vamos a pararnos sobre este elemento. Vamos a decirle que nuestro width es del 100%, ¿cierto? Para que nos muestre ahí el 100%. Vamos a decirle que este tiene un margin 0. No, me interesa más el padding 0. Y vamos a decirle que un UTF content center. Y ahí ya se nos entró un poquito el tema. Por los nombres estamos viendo que está muy alargado, pero ya lo vemos. ¿Cómo llevamos estas propiedades allá? Entonces le agregamos el width al 100%, ¿cierto? Esto debería estar dentro del elemento bucles y la caja box. El width decimos que es al 100%. 100%. Ahora, ¿qué más le movimos? Le agregamos un padding en 0. Se lo agregamos acá, un padding en 0, dijimos, ¿cierto? Y le agregamos un Justify Content Center. Y esto, si no estoy mal, esto sería así ¿en qué?
React. Puntualmente es la misma propiedad de HTML, perdón, de CSS, pero al estar en React, él la compila y la convierte. Entonces, siempre va a tener, en vez de la rayita, se usa, acuérdense, camel case para este tipo de propiedades que tienen como dos nombres. Vamos a ver si esto no funciona. Démosle actualizar. Ahí está bien. Chicos, sacarlos. Y ya, justificamos. Ahora vamos a darle un poquito el nombre, solo que quede email, para ver si de verdad nos quedó centrado el tema. ¿Listo? Creo que está acordado mi equipo. Démosle un poquito de tiempo que compile. Ahí compiló. Y miremos que ahí está. Si se dan cuenta, ya está centrado el elemento, ya se nos ve bonito. Y hicimos solo 3 cositas. Acá de pronto hay que darle un poquito de margen a los elementos para que no se vean así tan agrupados y agrupados. Si podamos coger este elemento o decirle al UL que mantenga, esto es un gap, perdón, de 10 specs y ya se separó. Pues vamos a agregar eso también para que se vea más bonito. El gap, 2 puntos, 10 px, perfecto. Y ya, tenemos nuestro bucle, tenemos elementos HTML, tenemos repeticiones y ya estamos utilizando. Ahora, vean, pongámosle algo de funcionalidad a estos botones, ¿cierto? Para que tengamos más lógica acá. Entonces, lo que vamos a hacerle a este botón es agregar acá una lógica de una función que se llame click, por ejemplo. Y a ese click va a ser igual a una round function, que es una función, y que nos muestre el título. Podría ser nomás. Y acá le decimos a este elemento que tiene una propiedad onClick. OnClick, se me olvidó escribir OnClick. Ya, ahora sí, el teclado. Y listo. Veamos qué pasa ahí. ¿Listo? Pues vamos a actualizar. Y ahí tenemos crear cuenta, recordar clave, email. Ahora vamos a hacerle más lógica a esto, aprovechando que tenemos todavía 15 minutitos, chicos. O si tienen preguntas, abran el micrófono y las vamos atajando, ¿no? Entonces vamos a decirle que vamos a crear un objeto acá, ¿listo? Voy a duplicarme esto. Voy a ponerle botones 2 y voy a crearme un arreglo de objetos para poderle título crear, ID 1, me gusta eso, 2 y 3, recordar clave. Y email. Pero, bueno, sí, email no importa. Le vamos a decir que es el 2 y que esto es el 3. Listo. Esto que acabamos de hacer, pues nos va a dañar el bucle. Vamos a dañar y este botón ya se vuelve, tiene propiedades, entonces lo que vamos a hacer es de pasarle el toString, aquí le vamos a pasar el título, ¿cierto? Como OK, y aquí le vamos a pasar no el título, sino el elemento, o sea, el ítem de todo el botón, porque nos interesa el título y nos interesa el ID. ¿Listo? Para lo que vamos a hacer. Entonces, con este botón, que ya se llama ítem, vamos a cambiar la propiedad. Acá ya no sería botón título, sino sería, antes de esto sería ítem.title, para hacerlo. Y acá en el onClick vamos a mandar, aquí hacemos una función flecha para ello. Flecha, perdón, eso es así. Sí. Me olvidé cómo se arreglaba esto. Y aquí le vamos a pasar el click, pero con el props item ID. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Para incluirle acá, que aquí llega el ID. Y con ese ID vamos a hacer
un switch case, que es una, bueno, empecemos con este, con un if, que son condicionales para empezar a trabajar condicionales ya. Else, y ahorita vemos cómo lo arreglamos y cómo lo cambiamos. ¿Listo? Recuerda otra vez, lo quitamos acá. Acá lo que vamos a decir es crear cuenta, por ejemplo. Para ingresar el email acá, listo. Y acá para recordar clave, debes ingresar un email, por ejemplo. Estamos personalizando, listo. Y el 3 sería if else, if por defecto, vamos a mostrar, debe ser, vamos a mostrar el ID. Okay. Por ahora le estamos diciendo, si es 1, muéstrame este mensaje. Si no es 1, este es la condición adversa. Si es 1, haga esto. Pero si no, entonces verifícame si es 2. Si es 2, haz esto. Y si no es 2 ni es 1, entonces por defecto muéstrame esto. Estos son condicionales de los sencillos. Y ahora ponemos esto como se ve. Tenemos 3 elementos en un bucle. Usamos ahí. Es 1, para ingresar necesitamos clave, email y clave. Si es 2, recuérdame, debes ingresar el email. Y si es 3, aquí nos muestra el ID y no hay nada para hacer, ¿listo? Vean que estamos haciendo lógica. Ahora, ¿cómo podemos simplificar esto? Hay una forma, no sé, yo creo que algunos ya las vio, pero esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí podemos hacer esto, ¿verdad? Y decimos título, coma, por ahí que me levanto la mano. Ok. Título, y aquí podemos poner coma, ID es igual a props item, ¿cierto? Y acá nos ahorramos toda esta sentencia. Aquí teníamos que quitar esto. Una forma corta de hacer esto más fácil. ID. Algo más, tiene que ser una constante, ya, listo. Con esto ya nos estamos ahorrando esta porción de código y simplemente le estamos diciendo, muéstrame el título donde necesitas el título y el ID donde está el ID, ¿listo? Vamos a ver si sigue funcionando. Y démosle clic otra vez. Digamos que funciona. Y vamos a cambiarle algo más acá para que veamos. Me el ID para que veamos que se ve un cambio y está funcionando aún, ¿listo? Esta es una forma de concatenar elementos. ¿Por qué se le llama concatenar esto? Porque esto es un ID, perdón, esto es un tipo de campo numérico y esto es un tipo de campo de string, o sea, de texto. Al hacer esto, con el más y no ser un número, está concatenando el 3 con el texto, se llama concatenar. Si esto ID fuera y acá hubiera un 2, por ejemplo, haría la operación matemática, en este caso, él sumaría el 3 con el 2, daría 5 y 5 y le concatenaría este texto, ¿listo? Son operaciones matemáticas, pero se comportan, pueden, cuando lo utilizan así, parece que concatenar, y depende mucho del tipo de dato que estén usando. Y aquí va a concatenar el ID que estamos generando, ¿listo? Vamos a ver si esto sigue funcionando. Pues sale 1 y vea que no tiene espacio, esta sale pegado. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Vamos a darle un espacio acá para hacer el mensaje más legible para el usuario, ¿listo? Entonces vamos 1, el espacio, debería salir 2, ya quedé haciendo 3 porque no hicimos nada más, ¿listo? Chicos, dudas, preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Aquí vamos a hacer un comentario para que nos vote. Esta es la forma de hacer comentarios cortos, una forma de hacer comentarios largos.
¿Quedó claro? ¿Les gustó el tema? ¿Habían entendido algo? Cuéntenme un poco, ¿cómo lo ven? Me toca repasar la grabación porque pues, estoy perdido. No te preocupes, Carlos, ahí dejamos grabado. Fue súper sencilla, nos dedicamos a hacer bucles hoy. Y creo que les va a ayudar mucho a lo que viene del tema. Entonces, para que vean el resultado final, ya todos deberíamos, bueno, los que van avanzados deberíamos estar acá en el login con 3 botoncitos, con una operación lógica, ¿vale? Los que no estén ahí, porfa, levanten la mano, manden un mensaje. La idea es que todos estemos muy cercanos a esto cada vez. Recuerden que el objetivo es llegar con un proyecto funcional al final. Después de esto entraríamos a otra página a hacer otro tipo de dinámicas, pero pues que vayamos como que todos a la par. Si alguien se me está quedando porque no les funciona algo, porfa, en el grupo y así entre todos nos ayudamos, ¿les parece? Voy a dejar de grabar acá.